fiscal quería que os felicitara por la redada antidrogas de Jay Street. Justo por eso lo hacemos, señor. ¿Para qué? ¿Para que os feliciten? Hay un nuevo programa comunitario llamado Jóvenes Policías, que es importante para mí. Me preguntaba si os gustaría liderarlo. Oh, por supuesto, señor. Y no solo lo lideraré, me entregaré en cuerpo y alma, me sumergiré y nadaré a su alrededor y estaré encantada de... Todo saldrá muy bien. Sé más elocuente con los chicos. Sí, señor. Usaré mejor la lengua. Confío en vosotras, chicas. Cualquier duda, no dudéis en consultar a mi secretaria. Ahora, si me disculpáis, necesito estar en otro lugar. Me acabas de ofrecer voluntaria para convencer a unos pringaos para que sean los soplones del cole. No, te he ofrecido voluntaria para que los jóvenes complicados... Pringaos. ...sean ayudantes de policía. Soplones. Chicas, creo que puedo ayudaros con esos críos. No te necesitamos. No es nada personal, pero como no eres policía, no creo que puedas ayudarnos. Ella no quiso decir eso. Tú eres un miembro tan importante como el que más en esta comisaría y nos encantaría que nos ayudases si se presentase la ocasión. Muy bien. Sin rencores. Pero os odio. En serio. Chao. Vale, muy bien. Este es el programa de ayudantes de policía, también llamado Misión Posible. Vuestra misión, si decidís aceptarla, es recuperar el rumbo de vuestras vidas. Hola, Gina. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. Que como no tengo nada que aprender, he venido a aportar. Oye, ¿te importaría ayudarme? Paso. Vale. Sé que creéis que meteros en líos está guay, pero dejadme enseñaros qué pasaría si decidís seguir por ese camino. Amigo. Soy un chico con problema y creo que vender droga mola. Oye, ¿por qué pones acento latino para vender droga? No es latino. O sea, que estás diciendo que los latinos no pueden vender droga. No, yo no estoy diciendo eso, a ver. Si América puede tener un presi negro, los latinos pueden vender droga. Estoy confundida. Los latinos pueden vender droga. 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 ¡Elizabeth! Perdón, señor. Y usted, Margaret. Esperaba mucho más de ti. Espero que esto quede solucionado al final del día. Vale, escuchad. Sé que os creéis la hostia, pero estáis asustados. ¿Que por qué lo sé? Porque yo fui igual que vosotros. Y si no ponéis vuestra mierda en orden, acabaré pillándoos y metiéndoos en la cárcel. ¿Queda claro? ¡Ey, Dios! Acabo de pillar un Pikachu. ¡Guau, tío! ¡Pica! ¿Qué está pasando? Creo que están pasando de ti. No me gusta. Chicos. Vuestro problema no es que seáis problemáticos, o que estéis en peligro, o que no sepáis vestir. Una gorra de rejilla, aún vamos. Vuestro problema es que no tenéis nada que os apasione. Mi vida cambió totalmente cuando descubrí mi pasión. Y bueno, ahora espero inspiraros con ella. Don't let them in, don't let them see. Be
the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the doors. And I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. ¿Dudas? Creo que hablo por todos si digo que tu baile ha sido raro. Vale, los polis ganan 50.000 pavos al año. No tenéis que parar en semáforos y podéis llevar pistola. ¿Quién se apunta? ¡Has logrado que se apunten todos! Ahora mismo voy a por los formularios. Dios! Hay un chaval que relaciona enfrente. Por él. ¡No! ¡No! ¡Volved aquí, capullos! ¡Volved aquí! ¡Volved! Putos soplones.